Bienvenidos amigos al Fondo de Cultura Económica. Soy Miguel Ángel Elías y en esta oportunidad pues tendremos una interesante charla, una presentación del libro, la poesía, la literatura y todo lo que involucra y todo lo que involucra la literatura en Guatemala. Hoy tenemos la presentación del libro del escritor Emilio Solano, Búsqueda de la vida en palabras. Es el título de este libro que en esta oportunidad nos vienen a presentar. Y también nos está acompañando Ángel Calderón. Él es experto en educación superior y se desempeña como asesor en planeamiento institucional para la RMIT de Australia. Es pintor abstracto que combina elementos de los pueblos indígenas de Guatemala y de Australia. Y Emilio Solano, pues nació en San Pedro Zacatepeque, San Marcos, y es poeta, escritor y abogado. Así que le damos la bienvenida en esta oportunidad a Emilio Solano y a Ángel Calderón. Bienvenidos. Muchas gracias, Ángel. Eh, Muchas gracias, Ángel Elías. Muchas gracias, Ángel Calderón, por estar en esta oportunidad, acompañándome en esta presentación de mi poemario de la vida en las palabras. Agradezco al Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura y por la oportunidad, y los felicito a la vez por esta segunda Feria Internacional del Libro, y un agradecimiento especial por haber invitado a Guatemala a participar de este evento. Ángel, bienvenido. Gracias y bastante contento y satisfecho de compartir y sobre todo de reencontrarme con Emilio después de 40 años, y creo que esta ha sido una excelente oportunidad de compartir, de encontrar puntos comunes. Habíamos compartido con Emilio hace más de 30 años, porque también yo soy originario de San Marcos, de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, y he residido aquí en Australia por los últimos 35 años, así que es una excelente oportunidad para reencontrarnos. Pues gracias, evidentemente la poesía es uno de los principales géneros literarios y que da mucho de qué hablar, aunque la poesía a veces, o pareciera que a veces tiene pocos lectores, eso tiene uno de los lectores más fieles. Emilio, tu libro, Búsqueda de la vida en las palabras, pues es un libro que luego de muchos años de un silencio entrecomillado poético, pues viene y se presenta en estas fechas. Cuéntanos un poco cómo fue ese recorrido con el libro para que ahora ya esté en un libro impreso. Gracias, Ángel. Sí, realmente que fue una mezcla de todos los eventos del 2020, eh, los desafortunados y los afortunados, definitivamente, porque los desafortunados, pues, la cuarentena y todo lo que sucedió, pero sin embargo el regresar a tener más horas en, en casa, pues nos ha dado un poco de más tiempo para hacer esa recopilación, esa selección de poemas que estaba pendiente desde hace 4 años, que se estaba gestando la publicación, pero no había sido posible. Creo que estos días ayudaron, y los eventos afortunados, precisamente las redes sociales, más presencia nuestra en redes sociales, oportunidad de buscar contactos, y entre estos contactos, los recuerdos que vinieron de la infancia, al releer y revisar los textos, definitivamente fueron las amistades de la infancia. Y entonces siempre tenía presente que había conocido a Ángel Calderón cuando pues yo tenía 10 años, y de pronto un día llegamos a buscarlo porque estábamos en un grupo de Boy Scout, y él era nuestro jefe y no estaba. Entonces la situación de Guatemala hizo que él pues se fuera
de acá, pero esa amistad estaba ahí. Este personaje que había sido realmente una guía en mi infancia estaba ahí. Entonces, al contactarlo, pues me di cuenta de su obra pictórica, de su obra plástica. Y entonces definitivamente que cuando él me mandó unas pruebas, yo, lo que él no sabía que yo había elegido en su página, en el enlace que yo había encontrado en esta red social, ya había encontrado el cuadro o la pintura que yo quería que estuviera en, en la portada del libro. Ya él les contará al respecto. Y Ángel Calderón también es poeta. Entonces, hay mucho de la infancia en San Pedro, en la poesía, y creo que fue el de los primeros comentarios de Ángel a leer el poemario. Así que eh, eh, estos poemas que aparecen acá, pues, de alguna forma quieren hacer un homenaje, ¿verdad? Un homenaje a personajes que fueron, que marcaron en mi vida, tanto mi infancia como ya mi vida escribiendo poesía. Por ejemplo, hay un poema dedicado a Marco Antonio Flores, poeta y escritor, y tengo la fortuna también, dentro de las situaciones afortunadas, de que prologara este poemario Juan Carlos Lemus, escritor, periodista y poeta. Así que realmente es muy satisfactorio lo que resultó de este 2020 en cuanto a la producción poética que espero les guste. Ángel, cuéntanos un poco cómo te involucras en la producción de este libro, principalmente cómo te involucras con los poemas de Emilio Solano. Fue una especie de reencuentro, según está comentando el poeta, pero ¿puedes acercarnos un poco más a la lectura de este texto? Sí, en efecto, fue como, gracias por la oportunidad, pero en efecto decía que fue Emilio que me ubicó y esto nos permitió pues volvernos a retomar conversaciones del pasado. Y él me pidió que si podía utilizar una de mis pinturas como portada en el libro. Y yo le dije, claro, tú dime cuál quieres o yo te envío una selección y tú me dices, ¿no? Ahora, Emilio ya confesó de que él ya tenía en mente cuál quería utilizar, ¿no? Entonces, obviamente yo le envié varias pruebas pensando en el colores, en la portada y así por el estilo. Y al rato, bueno, en este momento también Emilio me había mandado el libro de poemas y empecé a leerlo y me gustó muchísimo, sobre todo porque me hizo pensar y tomar memoria de mi niñez o de mi juventud y de todo lo que para mí el altiplano representa. Entonces, y cuando uno vive fuera de Guatemala, pues es mucho más fuerte esa memoria, ¿no? Entonces, nos comunicamos con Emilio, tuvimos varios mensajes y me dice, yo quiero utilizar esta pintura porque justamente habla sobre, está vinculada con San Pedro. Y esta pintura está pintada relacionada con San Pedro de la siguiente manera, porque expresa los colores que son de traje indígena de San Pedro Zacatepeques. Pero también está utilizando los elementos de la cultura maya, todo lo que representa para nosotros. Entonces, para mí, cada vez que veo esta pintura, para mí es como encontrarme y estar de visita de vuelta en San Pedro. Y al leer los poemas de Emilio, pues básicamente tuve recorrido de las calles, de los senderos, de todas esas cosas de lo que es San Pedro, ¿no? Entonces me encantó muchísimo y yo creo que también fue una oportunidad de retomar conversación con él, muchas que teníamos cuando éramos jóvenes. Él tenía 10, yo creo que tenía 15 años. Y fue lindo porque esas memorias de la niñez son lo que siempre uno preserva, perdura y cuando sobre todo uno vive lejos de su país, pues necesita uno de qué encajarse con algo. Entonces, el poemario de Emilio pues permite eso y además es una grata lectura. Pues una amistad que ha trascendido los años y en este momento también ha trascendido las fronteras.
Emilio Solano, pues es uno de los escritores guatemaltecos que ya lleva una larga trayectoria dentro de la poesía. Hoy estamos platicando acerca de la presentación del libro Búsqueda de la vida en las palabras del escritor guatemalteco Emilio Solano, acá en la Feria del Libro de Tuxtla. El Instituto Tuxtleco pues nos hizo la cordial invitación para presentar este libro. Emilio, la poesía, el poeta, ¿cómo se forma el poeta? El poeta, con la clásica pregunta aquella de si el poeta nace o se hace. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Bien. Sí, yo creo que la memoria del poeta es la que se va construyendo desde que uno tiene conciencia. Eh, Sin embargo, creo que debe desarrollarse eh, eh, en un proceso de creatividad constante, eh, y por supuesto que en momentos se vive la sensación de que alguien estuviera dictando los poemas. Eso es como conectarse con la memoria, con los hechos, y de tal manera que la poesía fluye. Entonces, eh, digamos que esta mi teoría es eh, una mezcla, ¿verdad?, entre la idea de que, de que se hace el poeta y que nace. Entonces, creo que esto es una serie de circunstancias también que se van dando de tal manera que uno no sabe si va a ser a temprana edad que va a iniciar a escribir o si va a ser unos años más tarde. Entonces, eh, creo que eso también, tenemos ejemplos en la poesía latinoamericana de poetas que han escrito en diferentes épocas, ¿verdad? Entonces, de su vida. Entonces, creo que esto es la forma en que yo me explico este, digamos, eh, este hecho de querer escribir, ¿verdad? Es decir, de querer plasmar como dicen, plasmar el alma en una hoja de papel, ¿verdad? Ángel. Sí. Y bueno, tengo un texto que precisamente inicia el poemario y se llama Búsqueda de la vida en las palabras, y es ese retomar esa memoria de infancia y pues quiero compartírselos. Búsqueda de la vida en las palabras. Les diré dónde y cómo me formé, alrededor de aquel manzano de silencio, en mi patio de ángeles y de cenizas, o en la calle de gradas interminables y pasadizos que me mostraban cerros de carbón vegetal, o allá entre pajonales que escondían nidos de sueño. Si algo hubiese faltado, al menos algo que no recuerdo, o si acaso lo regara, no sería búsqueda vida en las palabras, y todo se hubiera borrado sin dueño. ¿Cuánto daría hoy por aquel trinchante lleno de pan y de chocolate? El instinto animal es el que me ata a las palabras y no termino de saber qué fue de todo aquello que tuve sin querer, ni qué de lo mío no fue para mí. Y con respecto a lo que comentaba Ángel Calderón de nuestro pueblo, de San Pedro, que precisamente está en la frontera cerca de la frontera con México, y hay un poema, un primer poema a San Pedro, que se llama Las calles de hace tiempo. Y dice, salgo a caminar por calles de hace tiempo, bajo el clima que solo hace cuando eres niño, pero no hay corral de cañas en donde esconder la nostalgia, ni aro, ni canicas, ni cicle, mis juegos favoritos. Sobre esas calles empedradas,
mi corazón fue un balón que dominé bien. Las vacas salen de los aguanes y las carrileras de piedra a mitad de la calle guían mi camino. Me cambio de mano el reloj de pulsera y siento que avanzo un instante y sigo. Este es un fragmento. Y creo que para responderte, Ángel, eh, creo que de algún modo, como veo, como lo expresé en estos textos, es como veo el hecho poético en cuanto a tu pregunta de si nace o se hace un poeta. Gracias, Emilio. Ángel Calderón, la plástica y la poesía, pues son esas parientes que se encuentran cada fin de año y se ponen las mejores galas y que cuando se combinan hacen la elegancia o en una fiesta, en este caso una fiesta poética. ¿Cómo logras concebir, cómo logras que convivan estas dos pasiones, la poesía y la plástica? ¿Cómo las combinas dentro de tu arte? Bueno, yo creo que yo uso la palabra a veces y es un lujo, es un privilegio. Y una cosa que he aprendido por lo largo de los años es que hay diferentes audiencias. De repente hay que saber cómo comunicarse a una audiencia, bien usando la palabra escrita, algo, una narrativa, o un poema, o algo, una pintura, o algo plástico. Y creo que Emilio lo mencionaba también, ¿no? Es que uno a veces nace de una forma y progresivamente uno va cultivando esos artes, esas habilidades y cómo se combinan las cosas y que uno aprende. Pero también es importante recordarnos que los que estamos ubicados en el tema de la literatura, de la poesía, del arte, es que tenemos que tener momentos de introspección, de reflexión y de poder interiorizar las cosas para poderlos expresarlos y exteriorizarlos. Yo creo que Emilio trabaja muy bien este tema porque básicamente la forma en que describe sus poemas captura esa esencia. Y eso fue lo que a mí me encantó también y es algo que yo también aplico en mi propia vida en cuanto a lo que son mis intereses, en cuanto a pintar, a escribir y al trabajo mismo. Entonces, son cosas que uno tiene que cultivar a lo largo de los años y de repente ocurre que uno está entre el papel y el lápiz o la computadora o una obra de arte es que uno desarrolla algo. Entonces, un poquito de improvisación también se requiere y luego refinar las cosas, pero es algo orgánico. Ángel, ¿qué notas en la obra de Emilio? Evidentemente, uno no es la misma persona que hace arte hace 15 años, hace 20 años, hace 30 años, a la que uno es ahora o será en el futuro. Pero, ¿qué notaste dentro de la poesía de Emilio? ¿Qué fue lo que te atrapó y te llamó la atención para hacer colaboración dentro de esta obra de Emilio Y Solano? me caracterizó algo muy, muy importante y es el sentido de identidad que él tiene y que yo la comparto y esa definición que él tenía, la descripción de sus poemas. Pero creo que Emilio tiene esta característica que es muy importante, lo que nos haciendo y qué cosa nos reacciona. Entonces me llama mucho la atención ese aspecto y además la facilidad con que los poemas pueden ser leídos, porque realmente creo que agarré el manuscrito que me envió y creo que lo leí de un solo porque me cautivó y me hizo recordar muchas cosas. Entonces fue como un encuentro con mi niñez, con mi juventud, con las cosas de la vida y me invitó también a reflexionar. Entonces es como tener un viaje al pasado, lo que te invita a pensar en el presente y ver cómo cristalizas hacia el futuro, que es algo que me llamó la atención. Y de ahí surgió pues de que la idea de que en efecto pudiera colaborar con él en este proyecto que hoy vemos pues que tiene un buen fruto. Emilio, Gracias. evidentemente has conseguido a un buen prologuista visual y has conseguido a alguien Claro. que justamente interprete la poesía de una manera en la cual nos llame la atención leer los poemas de Emilio Solano. Pero más que llamar la atención, por favor, compártenos más de tu poesía esta noche o en esta jornada de actividad con Filtux y el Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias.
Sí, definitivamente que tenía que hacer esa correspondencia, faltaba ese elemento que detonó finalmente en la publicación y pues creo que Ángel Calderón acaba de decirlo y le agradezco sus palabras. Eh, Voy a leerles este poema que se llama Las palabras en la página, que es el poema 27. Las palabras en la página. El poema oscurece el papel. Planetas y soles guardan su distancia en la página. La poesía seguirá el orden natural de la creación, mientras predice el espacio-tiempo de las palabras. El poema lo explica todo y solo es una pizca de la verdad. La poesía es el espacio, el poema, el tiempo, la luz, la palabra, el reloj, el poeta. ¿Qué será del tiempo cuando no exista espacio para que el reloj escriba? Solos el tiempo y el reloj. Por otra parte, la luz es característica visible de lo que existe. El reloj únicamente mide el tiempo, no explica la luz, aunque la refleje en un segundo. La poesía se expande. La página pregunta por qué estás aquí y de dónde viniste. El reloj sueña espacio-tiempo, con la exactitud para medir la velocidad de la palabra sin necesidad de explicar la existencia. No sé Gracias, si... Milo. Uno más, por favor. Ok. Pues me gustaría leer el poema que le dediqué al poeta Marco Antonio Flores, quien falleció hace algunos años, y pues creo de quien heredé la pasión por el trabajo intenso de cuidar la palabra y de la lectura intensa. Creo que eso es algo también muy importante, tener lecturas intensas. Quizás no muchos poetas, pero sí leer intensamente a poetas que más te transmiten, de manera que eso contribuye a interpretar o a buscar en tus textos una interpretación dentro de la complejidad que tiene leer un poema. Como lector, me refiero como lector, leer un poema como lector. Realmente los lectores de poesía son pocos, porque realmente la lectura de un poema es una lectura compleja, pero eso es un compromiso también para el poeta, porque conservar el hermetismo, la claridad, conservarle esencia, conservarle humanidad a un texto, creo que se va logrando como decía Ángel, Ángel Calderón, con la revisión, con la improvisación y por supuesto con lo que como va fluyendo y se va retrabajando la palabra. Este es el poema 8. Las palabras se evaporan en mi memoria, todo va quedando sin nombre, es hora de cerrar el arca y descansar. Este es un poema de Marco Antonio Flores. Al poeta Marco Antonio Flores. No fueron las palabras que dejaste volar, sino las que repellaron las hojas que te sobrevivirán. Juan Carlos Lemus cuenta que mientras aquellas ondas te quemaban las venas, se eternizaban tus palabras incendiarias y libres. Soledad que te lleva hacia la muerte para separarte de todo. Más solo no se puede estar ese día, en el que toda la vida pasa en un poema largo, cuando ya no quieres corregir ni una sola letra, porque todo está escrito con tinta de la vida dulce y amarga, la misma que te dio el ritmo y te obsequió la palabra. Volvió la soledad que solo en el exilio había sentido, en las puertas de otro exilio igual, pero jamás descrito en tu poesía. Tu canto a vos mismo resurge nuevo, contundente. Seguís leyendo en tus poemas.
Gracias, Emilio. Emilio Solano estuvo con nosotros en la presentación del libro Búsqueda de la vida en las palabras. Y también nos estuvo acompañando Ángel Calderón, que tuvo una participación importante, participación plástica importante dentro de este. Nos quedan poquísimos minutos. ¿Se desean despedir de esta transmisión que tuvimos para Filtux desde el Fondo de Cultura Económica de Guatemala? Sí, gracias Ángel, sí, claro que sí. Un agradecimiento a la feria y al instituto por la invitación a participar y el agradecimiento por haber invitado a Guatemala. Este es el poemario. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ángel. Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir y de podernos reencontrar con Emilio después de 40 años y ha sido un privilegio compartir con ustedes y poder tener la oportunidad de expresarnos y de compartir nuestras experiencias y muy agradecido también pues por lo que está ocurriendo estos días y mis mejores deseos porque todos los eventos sean un éxito completo. Hoy estuvimos en la presentación del libro Búsqueda de la vida en las palabras, aquí en la Feria del Libro de Tuxtla, que lo organiza el Instituto Tuxtleco de Cultura. El poemario que presentamos, Búsqueda de la vida en las palabras, del escritor guatemalteco Emilio Solano y Ángel Calderón, quien estuvo a cargo del diseño plástico de este libro. Soy Ángel Elías, espero que nos encontremos en una próxima oportunidad desde el Fondo de Cultura Económica en Guatemala. Gracias y una excelente jornada.